Metropolitana, le damos la más cordial bienvenida a esta histórica Casa de las Divorciadas, hoy también Centro Cultural que alberga nuestro archivo histórico. Es un honor recibirlos en este acto que celebra nuestra identidad y patrimonio cultural. Saludamos con especial aprecio a la Mesa de Honor, integrado por el señor Arturo Rubio Fijó, presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, al señor embajador Gonzalo Gutiérrez Reynel, que es el autor del libro que vamos a presentar, y a la señora Cecibel Sánchez Pacheco, directora de la Asociación Piscos y Talos. Esta tarde vamos a presentar el libro El Pisco, su nombre, su historia, fruto de más de 2 décadas de investigación que reafirma, con evidencia histórica y cultural, la denominación de origen peruana de nuestro pisco. Al finalizar, compartiremos una cata guiada del pisco Don Salvatore. Para dar inicio a la ceremonia, vamos a invitar a que pueda dar unas palabras el señor Luciano Reboredo, jefe de la Oficina de Gestión del Patrimonio Cultural. Recibámoslo con fuertes palmas, por favor. Buenas tardes. Solo unas palabras de agradecimiento a todos por su presencia, una bienvenida a nuestro Centro Cultural. Con este evento de hoy, en que presentamos el libro del embajador Gonzalo Gutiérrez, damos por concluida la serie de actividades que hemos tenido en torno al pisco y su presencia en la tradición, en la identidad del Perú como un patrimonio cultural inmaterial de los peruanos. Es importante resaltar ese aspecto porque eso es lo que nos lleva como Centro Cultural a organizar, con el apoyo de Pisco y Tacos, la asociación que preside Cecibel Sánchez, esta exposición en que hemos mostrado fuentes históricas, documentos, mapas y todo aquello que sirve para sostener la identidad del Perú en torno a una denominación de origen como es la del pisco. La colección de mapas que, gracias al apoyo de Johnny Schuller, pudimos presentar en la exposición, que todos han podido ver a la entrada, los objetos relacionados con el pisco, todo ello abona en esa intención de sostener la denominación de origen y a su vez el entorno cultural del pisco. En torno al pisco hay danza, hay música, hay poesía, hay pintura, porque es parte de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y uno de los objetivos que tenemos como Centro Cultural es precisamente eso, fortalecer todo aquello que tiene que ver con la tradición, con la identidad y con lo que nos identifica como peruanos, lo que Víctor Andrés Belaúnde llamó en su momento la peruanidad. La peruanidad tiene que ver con eso, con todos los aportes culturales que dan sentido a esta identidad nuestra, que aún, por cierto, sigue en formación. Y el pisco, hemos querido resaltar esto, que es parte fundamental de aquello que nos identifica como peruanos. Entonces, luego de 6 semanas, de varias catas, de varias conferencias, de visitas guiadas, el día domingo llega a su fin esta muestra, que ha sido visitada por más de 4.000 personas, según nuestro registro, y nos llena francamente de alegría y de orgullo que el Centro Cultural de la Beneficencia de Lima haya podido tener una muestra de este nivel y que haya llegado a tantísima gente. Solamente me resta agradecer al presidente de la Beneficencia, Arturo Rubio, que nos ha dado todo el apoyo, a Guillermo Ackerman, que nos ha apoyado mucho para llegar al éxito de esta temporada, de la exposición, de las actividades que hemos realizado, insisto, conferencias, presentaciones de libros, catas y demás, y muy especialmente a Cecibel Sánchez, que ha hecho posible con su energía y con su gran apoyo que podamos llegar a tanta gente y a tantos intelectuales, historiadores, productores de pisco y demás que han dado sustento a nuestra actividad. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Luciano Reboredo, jefe de la Oficina de Cultura y Patrimonio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Muy bien, acto seguido, vamos a
invitar también a la tarima al señor Arturo Rubio, presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Recibámoslo, compañeros. Muy buenas tardes a todos. Señora Cecilia Sánchez Pacheco, directora de la Asociación de Picos y Tacos, señor embajador Gonzalo Gutiérrez, autor de la obra que hoy nos convoca, colaboradores y funcionarios de la Beneficencia de Lima, representantes del sector cultural y vitivinícola, e invitados todos. Antes de decir unas palabras más, quiero agradecerte, Luciano. Muchísimas gracias por habernos convocado, llevado, guiado y logrado llevar adelante esta exposición. Ha sido un éxito para mí. Muchísimas gracias. A nombre de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, agradezco su presencia esta tarde en nuestra sede institucional, la histórica Casa de Divorciadas, que alberga también a nuestro Centro Cultural y Archivo Histórico. Este espacio es un símbolo de nuestra misión: proteger a los más vulnerables, pero también preservar la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de Lima. Porque la cultura, cuando no se protege, se vuelve vulnerable al olvido, al silencio, a la indiferencia. La presentación del libro, el pisco, su nombre, su historia, tiene un valor especial, pues es el resultado de más de 2 décadas de investigación que respaldan con evidencia histórica y cultural la denominación de origen peruana de nuestro pisco. Quiero expresar un agradecimiento especial al señor embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, dicho sea de paso amigo mío hace muchos años, por honrarnos con su presencia, por este aporte invaluable a nuestra cultura, y a la señora Cecibel Sánchez Pacheco por su compromiso constante en la promoción y difusión de nuestra tradición pisquera. La Beneficencia de Lima es y seguirá siendo una institución de puertas abiertas. Invitamos a instituciones, asociaciones y ciudadanos a sumarse como aliados para seguir construyendo juntos una comunidad solidaria, consciente de su historia y orgullosa de su identidad. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Arturo Rubio, presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Muy bien, vamos a invitar ahora a que nos pueda dar también unas palabras el ingeniero Juan Carlos Palma, para que pueda dar un comentario sobre el trabajo de investigación del embajador Gonzalo Gutiérrez de Reinel. También lo invitamos a la tarima y recibamos con fuertes palmas, por favor. Buenas tardes a todos. Les hago honor, señor embajador Gonzalo Gutiérrez, señora Cecilia Sánchez, señor presidente de la Beneficencia, señor Luciano. Creo que este cierre, como hemos manifestado, de este evento de exposición, pues ha servido de mucha información, de nuevos conocimientos para toda la comunidad que ha pasado por esto y para nosotros mismos. Y creo que cerrar este evento con la presencia de nuestro embajador, pues creo que se corona, como digo. Nuestro embajador, Gonzalo Gutiérrez, pues actualmente es el secretario general de la CAM, de la Comunidad Andina de Misiones. Ha sido embajador en China, en Bélgica, en Luxemburgo. Por consiguiente, pues ha permitido que se pueda difundir mejor, digamos, la cultura peruana. Quiero resaltar algunas de las obras que ha escrito el embajador, como son Solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio, el caso del Perú contra Francia y la Comunidad Europea por la denominación comercial de moluscos. La evolución institucional del proceso de integración andino.
la prehistoria de la Organización Mundial de Comercio, la creación del GATT y el ingreso del Perú. El Pisco, apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen peruana. Geoffrey Household, la guerra, la literatura y el Pisco. El desarrollo de la denominación de origen Pisco de 2011. Bueno, esto está desde el primero, escrito en el 96, también el segundo en el 96, luego el 99, 2003. El desarrollo de la denominación de origen Pisco del 2011. El Celeste Imperio y las noticias del Pisco 2011. El Pisco no nació en Chile del 2016. El Perú y el libre comercio 2017. La papa, el Perú y Bélgica 2018. Pisco Elqui, el nombre engañoso del 2019. El Pisco, la primera referencia a su nombre del 2020. El Pisco, su nombre, su historia del 2020. Y el último, que yo sepa, y ya nos los dirá el embajador, Pisco, Its Name, Its History del 2022. Ese es el gran aporte que ha hecho especialmente para el Pisco nuestro querido embajador, por el cual le pido un fuerte voto de aplausos. Pues reafirma nuestro orgullo peruano. Respecto a su libro, pues yo tuve la oportunidad de leer y ya nos comentará él mismo algunos detalles. Sin embargo, voy a mencionar algunos detalles respecto al tema histórico y que nos confronta o nos lleva a avanzar en nuestra forma de defender la peruanidad del Pisco. No nos olvidemos que hay una disputa internacional respecto al nombre, y eso entonces nos lleva a nosotros los peruanos a ver cuál es la mejor forma de poder, ¿no? Ponernos de acuerdo en cuál sería la mejor forma de, digamos, discutir, conversar con otro que, por ejemplo, nuestros propios amigos del sur, ¿no? Yo he enumerado 4 aspectos que últimamente veo que nuestros vecinos del sur intentan reafirmar para decir que la denominación de origen o el término o la historia les pertenece con respecto al Pisco. Uno de ellos es la siguiente. Mencionan que la denominación de origen Pisco es la más antigua de Sudamérica, y para eso justifican con una fecha, la fecha que ellos lo crearon, en 1931. Y claro, un diputado, nuestro vecino país del sur, decide sacar un documento oficial diciendo que póngase un nombre a su aguardiente, 1931. Pero cuando se dieron cuenta que para tener una denominación de origen habría que tener una región que esté asociada a su nombre, por ejemplo, pues en 1935 el diputado y expresidente de la República y saca una ley por la cual un pueblo llamado Unión lo cambia en 1935 por Pisco Elqui. Bueno, resuelto para ellos el tema territorial. Entonces ya tenían su pueblo al cual le pusieron Pisco Elqui, y con eso dijeron resuelto con este problema. Eso es uno. Nosotros como Perú todavía lo sacamos en 1990. Entonces, cuando uno entra a buscar información, dice, ¿cuál es la denominación más antigua de origen más antigua de América? Ah, la de Pisco Elqui. Por consiguiente dicen, somos las más antiguas. 1. 2. Que
Ellos han encontrado un documento por el cual se menciona la palabra pisco para el aguardiente. El Perú, hasta hace un par de años, tenía como referencia el testamento de Pedro Manuel el Griego, encontrado en el Archivo General de la Nación del Perú, de 1613, como la evidencia más antigua por la cual ya se elaboraba pisco, o se elaboraba aguardiente de uva en el Perú. Y por consiguiente, para nosotros, eso era nuestro papelito, nuestro documento por el cual nos decíamos, ese es el documento más antiguo de la elaboración. Ahora ellos dicen, bueno, tú habrás producido aguardiente, pero no decía pisco. Así que han empezado a buscar, según ellos, documentos y encuentran uno de 1770 y tantos, ya lo comentará nuestro embajador, que ahí dice la palabra pisco, y por consiguiente ese sería, ¿no?, el punto de origen para decir que ellos tienen la actividad en la denominación. 3, que ellos no tienen las etiquetas más antiguas para el embotellado, cuando se embotella, pretendiendo con ello desmerecer a nuestros recipientes. ¿Cómo se exportaba? ¿Cómo se transportaba el pisco durante la época virreinal o durante la época de los inicios de la República? ¿Cómo creen que se transportaba? No se usaban todavía las botellas que ahora utilizamos, las botellas de vidrio, pues se utilizaban las botijas. Y esa era la forma de transportar. Entonces pretenden desconocer en todo caso ese elemento, ¿no?, que por el hecho de que, claro, no le podías poner a la botija una etiqueta. Ese es el tercer elemento. Y últimamente he leído un artículo que dicen que ellos fueron los que por primera vez utilizaron el alambique en Sudamérica, y que ahí estaba la fábrica, ¿no?, donde entonces que el Perú, o que del sur se trajo el alambique a Sudamérica. He leído ese artículo y que, o sea, pero bueno, hay una forma que nosotros podemos evidenciar que en el Perú se destilaba con mucha anticipación, como ya seguro tenemos los documentos encontrados por el grupo que lideró Ricardo Moro desde 1587. Ya se usaba la paña aguardientera, no se decía alambique. Nosotros en el Perú utilizamos el instrumento para la destilación llamado falca. Y en nuestra normativa está ese instrumento para la destilación. Entonces en el Perú, claro, probablemente no es que hayan traído el alambique desde Chile, es muy probablemente que haya venido de Europa, de Francia, ¿no?, el método, esta técnica charentaise. Bueno, entonces esas son las pretensiones por la cual quieren con ello reafirmar su hipótesis de que el pisco tenía antecedentes más en Chile que en el Perú. Bueno, son algunos elementos que encuentro y que me digo, pues bueno, tenemos que buscar puntos de consenso nosotros para poder saber responder a estas, no sé, falacias por lo menos, de manera general. Así que dejo a continuación la palabra, o muchas gracias, para que continúe aquí el moderador. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Palma. Bueno, ahora vamos a dar inicio a que pueda comentar el señor embajador Gonzalo Gutiérrez Renel, diplomático de carrera y actual presidente de la Comunidad Andina de Naciones, quien nos presenta su obra El Pisco, su nombre y su historia. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Política Internacional Pública por la Johns Hopkins University, con estudios en la London School of Economics y la Universidad de Harvard. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores del Perú
embajador en Bélgica, Luxemburgo, China y representante permanente ante las Naciones Unidas, así como académico y autor de diversas publicaciones sobre comercio, integración y defensa del pisco peruano. Recibámonos con fuertes palmas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es realmente un gran placer estar aquí por la invitación de Cecibel, de Juan Carlos, que son amigos queridos y grandes promotores del pisco, a recibirme en esta casa, de Arturo Rubio, que es un muy buen amigo, y también de Luciano Reboredo, que también es un autor importante que ha escrito sobre el tema del pisco de manera sustantiva. Cecibel me pidió que venga a presentar un libro que ya fue presentado hace mucho tiempo. Entonces, quizás lo que vamos a hacer ahora es un poco un recorrido sobre lo que se dijo en ese libro. Este librito que yo titulé El Pisco, su nombre y su historia, lo hice hace algunos años. Y debo decir que apenas lo publiqué en Europa, empecé otra investigación, y una investigación que va a responder una de las inquietudes que Juan Carlos mencionó, y casi inmediatamente empecé a complementar lo que se había dicho eso con otro que lo escribí en inglés para que fuera digamos de mayor difusión, y que, como él lo mencionaba, se llama Pisco, Its Names, Its History. Pero básicamente lo que buscan estas dos publicaciones es mostrar la línea histórica en la que el Perú tiene una tradición muy antigua que va desde la formación del nombre de la bebida hasta su producción. Y yo quisiera empezar con un pequeño epígrafe que puse en el libro. Seguramente muchos de ustedes conocen a Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un cantante que a mí me encanta, es muy bueno. Y en un soneto que escribió Joaquín Sabina dice lo siguiente: que no falte un buen pisco en mi velorio, ni un Jalisco chingón de despedida. Respirar es un lujo transitorio, pero hay vida más allá, pero no es vida. Entonces, Sabina ya reconoce que una buena despedida solamente se hace con un buen pisco. ¿Y por qué pisco? Bueno, pisco porque está en el origen mismo del Perú. Todos ustedes lo saben, lo han escuchado. La palabra pisco es una palabra quechua, que en quechua quiere decir paja. Y el nombre de la localidad al sur de Lima, en la bahía de Paracas, es un nombre precolombino, es un nombre que viene, según dicen algunas crónicas, desde la época de Pachacútec, y tiene una esencia que se explica geográficamente de la manera más obvia. Cualquiera que haya estado ahí ve la cantidad, los millones de aves que existen en la zona. Así que la explicación del nombre es evidente. La primera referencia gráfica que existe del Perú es un mapa que fue dibujado en 1584 por Diego Méndez. Diego Méndez era un clérigo que dibuja el primer mapa del Perú. Este mapa forma parte de una colección más grande, que era el Atlas de Ortelius. Ortelius era un geógrafo que publicaba en Europa una especie de álbum de mapas del mundo. Ahí acumulaba mapas de todos los lugares del mundo y se editaba cada cierto tiempo en múltiples idiomas. En la tercera edición del Atlas de Ortelius
en 1584, se incluye por primera vez un mapa del Perú, este mapa de Diego Méndez. Y en ese primerísimo mapa del Perú ya aparece la ciudad de Pisco. Es decir, desde el origen mismo de la descripción gráfica del Perú, el mapa de Ortelius, que reproduce el de Diego Méndez, incluye a esta ciudad. Y hay pues una serie de referencias históricas desde el comienzo del virreinato en el Perú que hacen referencia a Pisco. Por ejemplo, la primera nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, que es escrita entre 1600 y 1615 y que incluye estos dibujos tan emblemáticos del Perú, que inclusive se reproducen hasta ahora, tiene uno que grafica la villa de Pisco. Entonces, Pisco está en la esencia, en la creación del Perú como entidad. Hasta hace unos años, como lo mencionaba Juan Carlos, la referencia más antigua que poseíamos en el Perú de la producción de una bebida, de un aguardiente de uva, era el testamento de un caballero que se llamaba Pedro Manuel. Pedro Manuel era un griego, era un ciudadano griego. En ese momento decía ciudadano de Venecia, porque Venecia era la potencia que dominaba partes de Grecia, pero era griego, de Corfú. Y Pedro Manuel, en su testamento, que es un testamento de 1613, dejaba como parte de su herencia una cantidad de tinajas con aguardiente. Imaginemos lo importante que era este producto para dejarlo uno en su herencia. Ninguno de nosotros deja pues una caja de cerveza Cristal, ¿no? En su herencia. Sería un poco, ¿no? Forzado. Pero en ese momento sí, para él era importante, era valioso, y deja esta cantidad, estas decenas de tinajas como parte de su herencia. Como digo, eso era lo que hasta hace muy poco consideramos la referencia más antigua para la producción de aguardiente. Pero ahí viene esta magnífica investigación que, bajo el liderazgo de Ricardo Moró, que nos acompaña aquí, realizó un joven paleógrafo peruano, Julio Hernández, quien identificó una serie de documentos de fines del siglo XVI, 1587, si no me equivoco, es el primero, en que se grafica un pleito entre dos hermanos, porque parece que habían hecho una empresa juntos, que parece no había ido bien, y se reclaman mutuamente que se devuelvan lo que les correspondía. Y allí ya hay una referencia a aguardiente, unas botijas de aguardiente que pedía uno. Y lo que es también más interesante era un caldero. Decía, lo que menciona en el primer documento, un caldero solamente. Entonces, este descubrimiento, como digo, tiene un año, un poco más de un año, ha pasado a ser el documento más antiguo que habla de la producción de aguardiente en el Perú. Imagínense, 1587, o sea, 50 años después de la fundación de la ciudad de Lima, o sea, al comienzo del virreinato del Perú. Entonces, la tradición de producción de este aguardiente está ya documentada de una manera muy profunda y centrada en el Perú. Es de mencionar también la labor que Ricardo y el Archivo de la Nación han realizado con esos documentos. Ese no es el único,
hay una serie de documentos que empiezan en 1587 y van hasta 1613, al testamento del cual les hablaba antes, que han sido registrados como patrimonio del Perú en la UNESCO. Y esto es un reconocimiento notable porque quiere decir que internacionalmente se reconoce la validez de estos documentos como un antecedente de la producción tradicional de una bebida que pues es consustancial al origen del Perú y a la síntesis, porque si ustedes se imaginan, el pisco es una síntesis de tres cosas: un nombre quechua, una fruta, una uva que es importada de Europa, y una tierra, un suelo que es peruano. Entonces, esta síntesis de estos tres elementos, con el clima, con el modo de producción, es lo que da como resultado el pisco. Leyendo el libro que han publicado sobre este descubrimiento de los documentos de fines del siglo XVI, hay un elemento que también lo he mencionado, pero al cual estoy yo dando algunas vueltas porque creo que amerita escribir un poco más, y es que gran parte de los personajes que están en ese juicio, en esa diferendo, en el testamento, en varios de los documentos, son de origen griego. Y eso es particularmente especial. Pedro Manuel, Capello, todos estos que estaban en torno a esa producción de la bebida tenían un origen griego. Yo me puse a buscar recientemente y he encontrado que en varios lugares de Grecia, especialmente en Corfú, dicho sea de paso, ustedes saben que los personajes que hay en la historia, Pedro de Candia, por ejemplo, ¿no?, que vino con Pizarro, ¿no?, el artillero de Pizarro. ¿Qué quiere decir Candia? ¿Alguien sabe? Candia. Candia es Corfú. Es Pedro de Corfú. Entonces, no es que necesariamente se fuera de su apellido. Ellos se ponían de dónde venían. Entonces, y aquí hay en los documentos varios Candia. Entonces, hay ese elemento, esa beta que todavía tenemos que explorar más del rol de los griegos en el origen de la producción del pisco en el Perú. Pero a lo que voy es al tema de ese caldero que encontraron. Yo me puse a buscar un poco con mi amiga, la embajadora de Grecia en Lima, y resulta que en Grecia y en Corfú especialmente se produce un aguardiente de uva muy similar, aunque no es idéntico al pisco porque es producido más bien como la grapa, pero al cual se destila en un aparato que es exactamente una falca, es idéntico a una falca. Entonces, yo creo que parte de los orígenes de nuestra producción de pisco está en ese trabajo de los griegos. Pero avancemos. Juan Carlos mencionaba que en Chile, un historiador chileno-argentino que se llama Pablo Lacoste, escribió hace algunos años un libro que se llama El pisco nació en Chile. En este documento, este largo libro de más de 400 páginas, está basado en un descubrimiento, en una lista que han encontrado en una hacienda del norte de Chile, en la que se lista la siguiente línea, dice, por 3 botijas de pisco, 1733. Su razonamiento era que, como hay esta mención a 3 botijas de pisco
en ese documento en Chile, el origen del pisco en Chile. Bueno, hay bastante pan que rebanar sobre eso, porque resulta que esas 3 botijas parecen ser 3 botijas que fueron enviadas desde el Perú por alguno de los parientes de los administradores de esa hacienda. Y en el documento no se dice nada de qué contenían las 3 botijas de pisco con mayúscula. Quiere decir que lo que querían connotar es que esas botijas venían de la ciudad de Pisco y no que contenían una bebida que se llamase pisco. Pero aún así nos quedó la duda de que, bueno, caramba, hay una mención a pisco en 1733, a pesar de que son 3 botijas. Y empezamos a investigar. Y ahí hemos encontrado hace algún tiempo 2 fuentes interesantes. La primera la pude encontrar con la ayuda de un magnífico historiador peruano que se llama Luis Miguel Glave, que vive en Sevilla, en el Archivo de Indias de Sevilla. En el Archivo de Indias de Sevilla está registrado un pleito en Lima, en la Audiencia de Lima, lo que eran los juzgados virreinales de Lima, en 1729, anterior a 1733, donde se litigaba sobre cuál era el valor de, literalmente, las botijas de aguardiente de pisco, ya ligando el nombre del aguardiente con el lugar, 3 años antes, en 1726. Y en esos legajos hay una multiplicidad de menciones al aguardiente de pisco, anteriores a esa mención chilena. Entonces, y daban cuenta de un producto que se comerciaba, que se intercambiaba, no a la solitaria ubicación de 3 botijas de pisco. Pero luego de haber encontrado esto, al poco tiempo empezamos a buscar y encontramos una madeja que nos llevó a Centroamérica. Y resulta que en el Archivo General de Centroamérica, que está en Guatemala, hay varios documentos sobre lo que ahora llamaríamos unos conocimientos de embarque, unas listas de los productos que se llevaban en los barcos. Y el más antiguo que hemos encontrado es de 1712. 1712, o sea, más de 20 años antes de las 3 solitarias botijas, en el que una nave, Nuestra Señora de la Soledad, que partía del Callao, llevaba, creo que eran 50 botijas de aguardiente de pisco a los puertos de la Capitanía General de Guatemala, de Centroamérica, al puerto de Sonsonate y Realejo, y este barco va primero a Acapulco. En Acapulco se vende con toda su carga y luego regresa a Centroamérica para desembarcar esta cantidad de botijas de aguardiente de pisco. Entonces, ese argumento de la antigua mención a 1733, nosotros ya lo tenemos desvirtuado, porque hemos encontrado referencias mucho más antiguas relativas a la exportación, no solo a la ubicación de una botija, sino al comercio, la exportación de aguardiente de pisco proveniente del Perú. En el libro también yo reflejo algunas de las estadísticas que teníamos de exportación. Por ejemplo, en 1680, inclusive antes de eso, nosotros exportábamos alrededor de 83,000 botijas de vino
y 13.271 botijas de aguardiente desde el Perú. Y estas cifras empiezan a invertirse en los años siguientes y empieza a declinar la exportación de pisco y a subir la cantidad de exportación de aguardiente. Y esto es un comercio consistente que ocurre a lo largo de todo el siglo XVIII hasta entrado el siglo XIX. Y aquí yo quiero mencionar un tema que es muy interesante y que posiblemente no esté en nuestra imagen regular. En el siglo XIX, ¿cuál era el principal mercado del pisco del Perú? ¿Alguien tiene ni idea? ¿Quién consumía más pisco del Perú? Era el Perú, obviamente. Para que no se duerman algunos, levanten la mano. ¿Ah? ¿No? 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 Estados Unidos. Los Estados Unidos. Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos, era el gran mercado del pisco que provenía del Perú. En 1849 ocurre en Estados Unidos lo que se llama la fiebre del oro, ¿no? Se descubre unas petas de oro importante en California, y eso hace que mucha gente migre de todo Estados Unidos hacia California, pero también de los países latinoamericanos, sudamericanos hacia California, buscando la América, buscando hacer fortuna. Y una de las cosas que llevan los peruanos que van allí es el pisco. Y el pisco deviene en un producto particularmente popular en California. Los cowboys en California a mediados del siglo XIX bebían pisco. Y hay múltiples referencias en periódicos, en documentos. Tenemos aquí un investigador, el señor Cifuentes, que ha investigado mucho esa época, precisamente en la que hay una profusión de documentos sobre nuestra presencia el pisco en los Estados Unidos. Y esta exportación continúa, pero de manera consistente. A partir de la mitad, de la segunda mitad del siglo XIX hasta entrado el siglo XX. El Perú tenía un flujo notable de exportación a los Estados Unidos, hasta que ocurre una cosa en 1919. Nuevamente, para que no se duerman, ¿alguien se acuerda qué pasó en 1919 en los Estados Unidos? La prohibición de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial, hay todo un movimiento para proscribir esa práctica nefasta de beber bebidas alcohólicas. Había un movimiento, sobre todo de damas, muy activo para evitar los efectos terribles que daban los maridos el alcohol, para que no estuvieran fuera de casa, ¿verdad? Así fue. Y consiguen una norma de carácter casi constitucional que impide el consumo de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Obviamente, como toda prohibición, lo único que hace es alentar el consumo ilegal, ¿no? Es toda la época de los gángsters, de Al Capone y de todas estas fortunas que se hacen contrabandeando licor a los Estados Unidos, especialmente de la frontera con Canadá. Lamentablemente, en ese lapso se interrumpe la exportación de pisco
del Perú hacia los Estados Unidos. Uno de los productos de la época previa, digamos, antes de la prohibición, es que en San Francisco se inventa también un cóctel que fue muy popular, que se llamaba el pisco pache, que se llama el pisco pache. Ahora lo podemos consumir, seguramente muchos de los bartenders peruanos ahora lo han puesto de moda nuevamente, que es un cóctel hecho con jugo de piña, ¿no? Pero era popularísimo en California, tan popular que hasta se vendía embotellado. Y había un local, por ahí en mi libro aparecen fotografías del House of Pisco, la casa de pisco, donde se vendía pues el pisco, y el famoso bar donde se inventó el pisco patch, que se llamaba el Bank Exchange. Pero en fin, retomemos un poco la historia. La prohibición en 1919, dejamos de exportar pisco a los Estados Unidos. La prohibición dura hasta 1933. En 1933, por un movimiento, una contrarreforma, se repudia el Acta Volstead, que se llamaba, que fue la que impuso la prohibición, y se vuelve a comercializar bebidas espirituosas en los Estados Unidos. Y por supuesto el Perú quiere volver a retomar su exportación de pisco hacia California especialmente. Y entonces empezamos a notar que estaba circulando en los Estados Unidos una bebida que llevaba el nombre de pisco, pero que no provenía del Perú. Ante esto, las autoridades peruanas reaccionan. La Embajada del Perú en Washington, en los Estados Unidos, plantea reclamos y presenta informes ante el Departamento de Agricultura, ante el Departamento del Tesoro, ante el Departamento de Estado y también ante la recién creada Autoridad de Bebidas Alcohólicas que se había establecido en los Estados Unidos, mostrando el origen, la tradición que había y la producción de pisco del Perú. Y las autoridades norteamericanas toman esta información, reciben esta información de la Embajada del Perú y después de analizarla emiten una norma interna de los Estados Unidos, una norma que estaba referida a la comercialización y la utilización de denominaciones en bebidas espirituosas. Y esta norma establece claramente que no podía comercializarse en los Estados Unidos una bebida que llevase un nombre de origen de un lugar si es que la bebida no provenía de ese lugar. Pero más aún, más allá de establecer esta disposición, la norma incluye ejemplos. ¿Y cuál es uno de los ejemplos que pone? Pisco brandy. O sea, el pisco era uno de los ejemplos de ese origen geográfico que no podía ser utilizado por otro lugar que no proviniese del Perú. El origen de esa otra bebida que circulaba, ustedes ya se imaginan cuál era. ¿Y esto por qué? Porque décadas antes, durante la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, con la invasión chilena del Perú, ellos empiezan a tomar conocimiento de la calidad de la bebida peruana. Y hay una serie de informes, particularmente militares de la guerra, en que dan cuenta de la calidad y el prestigio que tenía esta bebida en el Perú. Y es curiosamente,
a partir de esos años, a partir de 1882, un poco antes de la culminación de la guerra, que empieza a producirse de manera significativa una bebida con el nombre pisco en Chile. Y es también ese el origen de esas etiquetas. En un momento en que además la agricultura peruana queda devastada. A raíz de la guerra, todos sabemos, especialmente de la expedición Lynch, que destruyó, arrasó prácticamente toda la producción agrícola de la costa peruana, pues muchas de las haciendas que producían originalmente el pisco quedaron devastadas y no se recuperaron sino hasta años después. Regresemos a la historia de los Estados Unidos. Con la aprobación de esta norma en 1935, 35, en la que exclusivamente se reservaba ese nombre de pisco para la producción que proviniese del lugar geográfico, se le presenta a estos productores que ya venían elaborando una bebida con ese nombre en Chile una limitante muy grande: entrar al mercado de los Estados Unidos. Y aquí yo quisiera leer un poco lo que en su momento dijo un diputado, mencionaba Juan Carlos, un diputado chileno que se llamaba Gabriel González Videla. Él era diputado por la zona de La Serena, en el norte de Chile. Y a él era el político que le reclamaban los productores: oiga, no podemos vender en los Estados Unidos. Y él dice en sus memorias, esto está escrito en las memorias de González Videla: cuando era diputado me tocó defender la internación de pisco en Estados Unidos, reclamada por el gobierno del Perú. Escuchen, por tratarse de un producto de exclusiva procedencia de la región de Pisco, Perú. El reclamo fue acogido, pero luego suspendido porque se me ocurrió, como diputado de esa zona, presentar un proyecto de ley que fue rápidamente aprobado, por el cual daba el nombre Pisco Elqui a un pueblecito de esa región llamado La Unión. Y así, el pisco chileno, Pisco Elqui, tuvo libre entrada a los Estados Unidos. Es decir, una treta administrativa de cambiarle el nombre de un pueblo para crear un referente geográfico que sustentara una supuesta denominación. El problema de esto es que también quedó reflejado administrativamente, y uno puede ver esta ley que escasamente tiene 2 líneas y que refleja la manera como Chile pretendió hacer creer que Pisco era una localidad chilena. Sobre esto, pues este historiador chileno-argentino que mencionaba antes, Pablo Lacoste, ha escrito un libro en el que inclusive se tiene la osadía de incluir un gráfico por el cual se señala que Pisco Elqui existía a mediados del siglo XVIII, ¿no? Y sin ninguna vergüenza lo pone en el libro, cosa que es fácilmente comprobable que no existía así, porque la ley que cambia el nombre al pueblo de La Unión para colocarle el nombre de Pisco Elqui es de 1936. Juan Carlos mencionaba también una
un reclamo chileno en el sentido de que ellos habían registrado una denominación de origen en 1931. ¿Qué es una denominación de origen? Es una categoría jurídica por la cual se le asigna un nombre a un producto que tiene como referente un accidente geográfico, pero que además califica una manera de producción en un lugar determinado con un componente de intervención del hombre, como el transforma. ¿Qué es lo que hacen ellos en 1931? Es lo que se llama simplemente una indicación de procedencia, no una denominación de origen. Una indicación de procedencia es Made in Japan, ¿no? O hecho en el Perú, o Made in USA, es decir, proviene de ahí, pero no es una denominación de origen que tiene una sofisticación más grande que hace referencia a un modo de producción, a una zona geográfica y a una intervención del hombre. Y es en realidad hasta el año 2000 que recién Chile elabora un reglamento de denominación de origen que realmente responde a estos requerimientos. Más o alrededor de una década después de lo que el Perú estableció como norma de denominación de origen. Así que eso de reclamar que ellos tienen una denominación de origen previa, no hay tal. Ellos lo que tienen es crear una indicación de procedencia que no se ajusta o no cumple con los requerimientos de esta categoría jurídica. Juan Carlos también mencionaba el tema del alambique, como si la presencia de un alambique implica el origen de la producción de un destilado. El alambique se inventó en el año 1000 por los árabes, o sea, no lo inventaron los chilenos en 1600 o 1500, o sea, ya tenía 500 años de inventado, ¿no? Pero hemos estado investigando y todavía no hemos terminado la investigación porque ese único alambique que se ubica en Chile alrededor de 1580 y tantos es un alambique que se menciona en un documento de una dama que se llamaba María de Niza. Esta referencia siempre la teníamos en documentos, pero nunca teníamos el documento original que yo he podido obtener hace poco, este testamento de María de Niza, donde efectivamente se menciona el alambique. Pero resulta que María de Niza había sido casada 2 veces. En su primer matrimonio con un boticario. En esa época, justamente para destilar cualquier tipo de producto se usaba un alambique. Y adivinen dónde trabajaba inicialmente ese boticario. En Lima, en Perú. Ese es el primer matrimonio. Y luego se casa con otra persona en Chile, de la que menciona en el testamento que no le dejó nada. Entonces podemos intuir, por lo menos podemos seguir investigando, que ese alambique pues estaba en Chile, lo ubicaron en Chile, pero provino del Perú. Y eso tiene una lógica histórica y geográfica. En el siglo XVI, todo avance, todo producto venía del norte hacia el sur, porque no teníamos pues aviones, no teníamos, todo venía o por Panamá o por Cartagena y de ahí subía hacia el sur o bajaba hacia el sur. Entonces evidentemente el famoso alambique chileno, primero, no fue inventado allá, porque el alambique existía, podrían haberlo construido, sí, no hay duda, pero en este caso, como está ubicado en ese testamento y la señora era casada con un aparente boticario que venía del Perú, podemos empezar a deducir que el famoso alambique también provino del Perú. En fin, todo esto ha llevado
lo largo de los años, pues, y aquí ya llegamos un poco a la historia más moderna, en que muchos de los peruanos sentimos, quizás en los años 70, 80, comienzo de los 90, que el pisco se había perdido por el Perú. Yo recuerdo haber escuchado, pero uy, no, los chilenos se llevaron el pisco. Y eso no hay tal, no hay tal. La preservación de nuestra denominación de origen se ha mantenido en el tiempo de manera sustantiva, desde las defensas que hacíamos en los años 30 hasta la normatividad que se ha ido aprobando a lo largo de los años. Y como decía antes, la norma sobre denominación de origen, esta categoría jurídica, es anterior en el Perú que en Chile. No consideremos esa indicación de procedencia como una norma de origen, porque no lo es falsa. Y ahora hemos llegado a una etapa en la que pues, el valor de las denominaciones ha empezado a considerarse de manera muy sustantiva, y el tener una denominación de origen es un valor añadido porque le da una connotación de calidad, de exclusividad a los productos que la tienen. El Perú ha venido haciendo un esfuerzo sustantivo para lograr el reconocimiento de su denominación de origen en diversos mercados. Tenemos, no estoy seguro de la cifra, pero más allá de 70 reconocimientos internacionales. Algunos, un buen grupo, es de reconocimiento exclusivo, es decir, solamente al Perú, pero en algunos tenemos un reconocimiento compartido. ¿Por qué? Porque Chile ha negociado acuerdos de libre comercio en los que ha buscado que se le reconozca también la denominación de origen. Y este va a ser un proceso, digamos, de diálogo, de debate entre el Perú y Chile que va a persistir permanentemente. Y en ese proceso, pues, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir defendiendo la peruanidad de la denominación de origen, continuar buscando antecedentes históricos como los que encontraron en el Archivo de la Nación que sustenten el origen de la peruanidad de nuestro producto, y reivindicar la peruanidad y el auténtico origen. En diversos documentos internacionales que yo he mencionado en este librito, hay menciones antiguas a cómo se consideraba el pisco internacionalmente. Por ejemplo, hay una mención a una enciclopedia española de mediados del siglo XIX, una enciclopedia en la que se mencionaban todos los aspectos de la economía, de la agricultura de España. Y uno de los aspectos que tocan era la producción de aguardientes en España. Y decía que los aguardientes en España eran muy eficientes, pero que buena parte de estos aguardientes eran exportados de España a Francia, donde con alguna transformación se comercializaban como coñac. Pero a continuación dice esa enciclopedia, quizás nosotros debiéramos en España importar las variedades y el modo de producción que se utiliza en el Perú para producir los excelentes piscos. Y estamos hablando de 1850 y tantos. O sea, ese reconocimiento de la calidad del pisco más allá de América, en España, ya estaba documentada desde mediados del siglo XIX. Y para ya ir concluyendo, otro de los elementos que también he mencionado en algunos de los trabajos es cómo el pisco del Perú se ha reflejado en el arte, en la literatura, en
En la pintura, por ejemplo, muchos de ustedes saben que en las acuarelas de Pancho Fierro se retratan las botijas de pisco, eso es pues ya conocido. Pero no solo hay, por ejemplo, mencionaba, yo hace algunos años fui embajador del Perú en China. Y como tengo la afición del pisco, un poco me puse a investigar a ver qué había de pisco en China. Y encontré que a fines del siglo XIX los emperadores chinos enviaban misiones. En esa época China, el imperio chino, el imperio de esa época, no tenía embajadas alrededor del mundo. Enviaba misiones que recorrían los países e informaban sobre lo que veían. Y envía una misión alrededor de 1889 al Perú. Y en uno de los reportes que envía el representante chino, que se llamaba Fu Yunlong, dice: hoy, febrero de 1889, hemos apoderado en el puerto de Pisco. La bebida llamada pisco proviene de aquí. 1889, China, al otro lado del mundo. Y así tenemos referencias pues, en novelas. Herman Melville, el autor de Moby Dick, él escribió un libro de cuentos que se llama Las Encantadas. En ese libro de cuentos hay un cuento sobre una chola peruana. La historia era que esta peruana, junto con su marido y su cuñado, estamos hablando del siglo XIX, y es un cuento, es una ficción, la habían llevado a una isla, posiblemente en los Galápagos, para cazar tortugas, con la obligación de recogerlos en 6 meses. Pero resulta que se olvidaron de ellos y se quedaron ahí aislados en la isla, y muere el marido, muere el cuñado, y queda solamente esta chola peruana ahí, que por años estaba abandonada, hasta que ve pasar un buque, ¿no? un navío, y agita desesperadamente un pañuelo para que la rescaten, y en esa ocasión alguien en el barco ve el pañuelo y logra divisarla y va a la rescate. Y en la novela, en el cuento, se dice: ¿y por qué en esta ocasión, después de tantos años, pudieron divisarla? Y cuenta Melville, lo escribe Melville en el cuento, quizás se debió a que ese día el mayordomo le había dado una buena copa de pisco del Perú a la persona que vio, y eso agudizó su visión, lo que quiere decir que el pisco no solo produce malos efectos, sino también tiene virtudes. Está escrito en ¿ah? O sea que si quieren ver bien, meterse en su vistazo. Y así, o sea, el pisco del Perú ha sido reflejado en literatura. Hay una historia, unos cuentos de un escritor inglés que se llama Geoffrey Chaucer, que se llama La salvación de Pisco Gavà, un cuento un poco místico de un arriero peruano que siempre viajaba con su botella, su medio litro de pisco para promover la conversación. Y el último que pongo yo aquí es una historieta que seguramente algunos de ustedes conocen, que se llama Tintín. Tintín es una de las historietas europeas más populares. El autor de Tintín dibuja una historieta que se llama El Templo del Sol, en 1949, que trata de unas aventuras de Tintín en el Perú, que viene a rescatar a un amigo que ha sido secuestrado por unas tribus. Y cuando llega al Callao, se entrevista con una autoridad peruana que le dice que no se preocupe, que van a encontrar a su amigo Tintín, pero que mientras tanto
se tomen una copa de esta emblemática bebida del país, pisco. Y le sirve pues a Tintín y a su amigo el capitán Haddock sendas copas de pisco, y unos dibujos más atrás el capitán Haddock, que era pues parece muy jarro, dice: ah, pisco, pisco, qué rico pisco, este es el día más feliz de mi vida. Y eso está reflejado en esta historia de Tintín. Para terminar, solamente reiterarles que esta defensa, esta búsqueda de los antecedentes sobre la peruanidad del pisco, aquí llega el tercer autor del libro, Eric, es una tarea que no va a terminar nunca. Siempre seguiremos investigando y buscando sobre los orígenes peruanos del pisco, porque más allá de ser un tema meramente comercial o meramente enológico, por llamarlo así, es un tema de identidad, es un tema de tradición, es un tema que hace, como dije hace algún momento, a esta síntesis de lo español, lo indígena y lo peruano, todo sintetizado en este producto tan noble que es de las mejores cosas que produce esta tierra. Yo les agradezco mucho por la paciencia de haberme escuchado, espero no haberlos aburrido mucho. Si alguno tiene alguna pregunta que pueda absorber, yo con el mayor gusto lo hago. Gracias.